Es hora de comenzar la temporada número 7 y no podía ser de otra manera que con dos grandes fichajes. Por un lado tenemos a Moleiro, viene a cubrir la posición de MCO, y por otro lado tenemos Udogie. Viene como lateral izquierdo, creo que es uno de los mejores laterales izquierdos que pueda haber en el modo carrera, y dicen que no hay 2 sin 3, así que dado que solo ganamos la Premier League y que nuestro equipo parece que solo está capacitado para ganar esa competición, pues vamos a por la tercera Premier League, ¿no? Dado que en la Champions no hacemos nada, siempre caemos en octavos o en cuarto, veremos a ver si esta vez rompemos la racha. Y este es el equipo con el que finalmente vamos a competir en la temporada número 7, no sé si nos dará para ganar la Champions, la verdad. Equipazo tenemos de sobra, creo que es de lo mejorcito que podemos tener, casi todos los jugadores tienen media 90 o más, pero bueno, ya sabemos cómo va el juego. Veo que los porros en FC25 siguen igual. Me ha venido el Liverpool con una oferta de 157.300.000 para fichar a Endrick, ¿no? Jugador con media 90 ya. Bueno, veo jugador de intercambio, vale, digo, igual me ofrece algo interesante, ¿no? No. Me ofrece un lateral izquierdo de 21 años con 83 de media, que está muy bien, ¿eh? Con 21 años, 83 de media, bastante crecimiento. Pero me viene solo con un jugador que actualmente vale 44 millones y medio. ¿Pero tú te crees que yo voy a aceptar esta oferta o qué? Llegaba el momento de calentar motores y nuestros jugadores estaban más que preparados. Aquí vemos a nuestros nuevos fichajes calentando motores. Y qué mejor que empezar la FA Cup con un golito de Endrick que nos ponía 1-0 en el marcador en Wembley. Jugando la final contra el Nottingham Forest, nos adelantábamos en el marcador. Y llegaba el segundo gol de Endrick que nos ponía 2-0 en el marcador. Este chico prometía, tenía futuro, era nuestro delantero y nos adelantaba en el marcador. Y ahora metía el segundo. Futuro Balón de Oro. Y en el minuto 34 nos poníamos 0-3 con otro gol de Endrick. Marcaba un hat-trick, recuperaba un balón y, como podéis estar viendo, le pegaba un pepinazo al balón y nos ponía 3-0 en el marcador. Y llegaba el final del partido y habíamos ganado la FA Cup Community Shield gracias a los 4 goles que marcó Endrick. Así que nada, tenemos otro título más. Llegaba el momento de la verdad, llegaba el momento de conocer nuestros rivales en la Champions, ya que ha sido el torneo. Así que para empezar tenemos un plato fuerte como es el Bayer Leverkusen. Pero eso no queda ahí, porque también nos enfrentamos al Borussia de Dortmund y a la Roma. También nos toca enfrentarnos al Real Madrid y al Salzburgo, a la Fiorentina, y aquí se supone que ya vienen los flojitos, que es el AEK de Atenas y el Rapid de Viena. No sé, pero creo que nos ha tocado un calendario bastante jodido, la verdad. Pero por suerte, tenemos uno de los mejores equipos de Europa, así que yo confío en ellos. Vamos a simular lo que es la fase de grupos, a ver qué es lo que pasa. Y en el primer partido empezábamos perdiendo. Bueno, qué decir, no, vamos a por el segundo. El segundo partido tampoco iba a ser tarea fácil, pero nos conseguíamos alzar con la victoria y ya teníamos nuestros primeros 3 puntitos. ¡Ay, la Roma! Madre mía, la que nos dio la temporada pasada, que nos mandó a casita en cuartos de la Champions. Pero siempre hay momento para una buena venganza, así que aquí viene la nuestra. Nos vamos con un 3-0 en el marcador, así que ya teníamos 6 puntos. Y no todo iban a ser malas noticias, chicos. Kubo es Balón de Oro. Se ha llevado el Balón de Oro, yo me alegro por él, la verdad es que ha hecho un temporadón y ha empezado la temporada igual de bien que la última. Así que, chicos, pues tenemos un chico que tiene un Balón de Oro. Es increíble cómo hemos llevado al Sunderland a que tenga un jugador con un Balón de Oro. Es una locura, ¿eh? Y ahora nos toca enfrentarnos al Real Madrid. No sé el equipo que tiene actualmente, me gustaría verlo. Vale, tiene equipazo, vale, y tiene buen banquillo. Pero eso no nos daba miedo porque salíamos del Bernabéu con un 1-1. Bueno, y es hora de hacer un pequeño resumen ya que llevamos la mitad de la Champions. Y es que, bueno, de momento pues estamos en un puesto más o menos bien, teniendo en cuenta que hay 40 equipos por lo menos.
Estamos en el puesto número 11. Los puestos de arriba no están tan alejados porque el Milan solo está a 10 puntos. En la Premier League tampoco vamos tan mal. Han pasado 10 jornadas, vamos segundos, tenemos 24 puntos. Y en la Carabao Cup estamos en cuartos de final contra el West Ham. Era momento de jugar la quinta jornada de la Champions League, la cual íbamos a ganar por 2-1. En la jornada número 6 también nos alzábamos con la victoria y apenas quedaban 2 jornadas. En la jornada número 7 también ganábamos 0-4. La mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, así que bueno, no te cuesta nada suscribirte. Es gratis y si estás viendo el vídeo es porque te gusta, así que nada, no sé a qué esperas, la verdad. Y en la última jornada de la Champions también ganábamos 2-1. Así que finalmente pasábamos como cuartos en la Champions con 19 puntos. Nos hemos quedado a un puntito del Milan. En la FA Cup pasamos de ronda, estamos a la ronda 4, nos enfrentamos al Coventry, el cual posiblemente nos elimine porque nos eliminan equipos de divisiones bajas siempre. Y en la Premier League mis jugadores han decidido ir con los huevos por afuera y vamos primeros de la Premier con 54 puntos. Le sacamos casi 10 puntos a los Spurs, casi 10 puntos al Chelsea y más, muchísimos más, al Manchester City. Así que solo quedaba conocer el rival de la Champions. Era momento de jugar la cuarta ronda de la FA Cup y necesitábamos saber si pasábamos de ronda o no, porque todavía nos quedaba una opción de si ganábamos la FA Cup podíamos fichar un jugador de más de 90 de media. Y bien, conseguíamos pasar a la siguiente ronda de la FA Cup. Y no habíamos tenido mucha suerte porque nos había tocado el Liverpool. Que bueno, iba con este equipo, no tenía mal equipo. Fijaros en el defensa izquierdo, por favor. En el banquillo tiene a Nico Williams, tiene a Koundé lesionado. Tiene equipazo el Liverpool, en verdad, ¿eh? Pues muy bien, nos han eliminado, Takekubo ha sido expulsado, encima lo han expulsado en el 91 y en el 92 nos han marcado el gol. Bien, Takekubo, te ha sentado bien el Balón de Oro. Pero bueno, no pasa nada porque ya tenemos rival en la Champions y era el Borussia de Dortmund. Como siempre vamos a simular el primer partido y dependiendo de lo que pase jugaremos el siguiente. Y nos vamos con 0-1 en el marcador. Llega el partido de vuelta. Yo me la voy a jugar. Confío en el equipo, la verdad. Nos hemos ido con 1-0 de Dortmund. Así que confío plenamente en el equipo. Vamos a simular. Y sale bien porque nos vamos con un 2-0 en el global. Así que toca conocer el siguiente rival. Pero antes de que veáis el próximo rival de la Champions, quiero que veáis algo. Y es que quiero que veáis cómo va el equipo actualmente. Estamos a mitad de la temporada. Pero es que mirar Endrick. Tiene 92 de media, ha jugado 51 partidos, ha marcado 38 goles, pero es que Jeremai no se queda atrás porque ha marcado 33 goles en 51 partidos. O sea, la maquinaria funciona. Moleiro, pues ahí está el pobre, lo va intentando, no es MCO al final, yo creo que juega más en banda, pero también hace las funciones de MCO. Quiero que veáis las 3 bestias que tengo arriba. Una locura lo de estos 3. Pero bueno, no os voy a hacer esperar mucho y aquí tenemos a nuestro próximo rival de la Champions en cuarto. Este es el equipo que tiene. Me encanta la filosofía del Athletic Club de Bilbao en el FIFA. Es increíble. Por cierto, todos estos jugadores que estáis viendo posiblemente sean vascos. Si no es por una cosa, será por otra. Algún familiar, bisabuelo, tatarabuelo. Algunos seguro que es 100% vasco. Así que no pongáis malos comentarios porque son vascos 100%. Y después de eso, como siempre, vamos a simular el primer partido. A ver cómo le va al equipo. Vale, nos vamos de Sunderland con 2-1 en el marcador. 2 goles de Jeremai. Tiene cositas el Athletic Club de Bilbao, ¿eh? Toca jugar el partido de vuelta. Me la voy a jugar y voy a simular. Confío plenamente en el equipo, la verdad. Nos hemos ido con 2-1 y yo confío 100% en ellos. Pues nada, chicos, nos han eliminado de la Champions. Culpa mía por no jugarlo. Confiaba 100% en el equipo. Pero bueno, esto no se acaba aquí, la verdad. Porque todavía nos quedaba la Premier League, la cual creo que íbamos a ganar. Quedan poquitas jornadas. El Manchester City está a 15 puntos. Así que voy a simular lo que queda de temporada. Y bueno, al menos no nos vamos con las manos vacías. Recordemos que Kubo fue ganador del Balón de Oro. Jeremai ha sido nombrado jugador de la temporada. Hemos ganado la Premier.
Y además es que Jeremai y Endrick han liderado la tabla de goleadores de la Premier, pero la verdad es que lo de Endrick ha sido una locura. Mirad qué estadísticas, por favor, o sea, increíble lo de Endrick. Ha subido a 93 de media, yo lo fiché con 88 de media, ha subido hasta 93. Uno de los mejores jugadores del juego, apenas tiene 24 años. Y aquí estamos viendo a Jeremai cómo levanta el trofeo a mejor jugador de la temporada. Jugador también muy jovencísimo, así que ojito, ojito que no le den el próximo Balón de Oro. Y bueno, por tercer año consecutivo ganamos la Premier League, un trofeo que nos llevamos, la verdad. Estamos haciendo grande al Sunderland, pero todavía nos falta un objetivo. Tenemos que ganar esa Champions como sea. Espero que os haya gustado. La verdad es que no he jugado muchos partidos porque, a ver, la verdad es que no he jugado muchos partidos porque a veces por falta de tiempo pues no me da para jugarlos todos, más para simular que para jugarlos. Pero para ganar la Champions tengo que jugarlos, así que no me va a quedar más remedio la temporada que viene jugar los partidos. Así que nada, como siempre, ya lo sabes, no te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita para las notificaciones y nada, nos vemos en la siguiente temporada.